Hola amigos misioneros de Guadalupe, ya estamos nuevamente para una entrega más de nuestros conversatorios marianos. Hoy veremos la veneración correcta que le debemos de dar a María, la Madre de Dios y Madre nuestra. Sin más preámbulo, te dejo con el Padre Oscar Mario para que se presente ante nuestro querido auditorio. Comenzamos. Sí, buenos días a todos nuestros padrinos y madrinas, nuestros bienhechores. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en la misión. Soy el Padre Oscar Mario Romero, sacerdote misionero de Guadalupe, originario de Guadalajara, Jalisco, ya con 34 años de vida sacerdotal. Me ha tocado la oportunidad de estar como misionero en Cuba, ¿verdad? Ahí aprendí pues, a valorar mucho a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Allá es su advocación de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Vivir el Evangelio en condiciones muy difíciles, pero la fe del pueblo cubano pues, es una fe muy grande, sobre todo a la Santísima Virgen María. También estuve algunos años en la misión de Brasil, en el Amazonas, ¿verdad? Allá también hay mucho cariño, especialmente a la advocación de Nuestra Señora del Carmen. El día de hoy pues venimos hablando de algunos temas marianos. Es la tercera sesión que vamos a compartir con ustedes a partir de la experiencia y un poco del conocimiento que podemos tener de la Santísima Virgen María. A mí se me ha pedido que conteste al siguiente tema, la siguiente pregunta. ¿María es mediadora y no corredentora? ¿O es María igual de poderosa que Cristo? ¿O cuál es su participación en la salvación del mundo? ¿O he escuchado que María es corredentora? ¿Ella también nos salva? Para poder dar respuesta a esta interrogante, esta pregunta, estas inquietudes sobre el poder de la Virgen María, y antes de dar respuesta directa a estas preguntas, me parece que es importante el poder colocar a la Santísima Virgen María en el lugar que le corresponde. No podemos ni exaltarla demasiado, ¿verdad? Como algunos con buena voluntad lo han hecho, quizá llevados por sus sentimientos, su sentimentalismo en torno a la Virgen María, o quizá algunos otros también sin mala voluntad, pues la han querido, por decirlo de alguna forma, degradar al colocarla al nivel de cualquier otra persona. Pues la Virgen María es un ser excepcional, un ser excelente que Dios escogió. Para poder dar respuesta al misterio de la Santísima Virgen María, pues tenemos que recurrir, en primer lugar, ¿verdad?, a los escritos bíblicos, especialmente el Nuevo Testamento, los Evangelios. Tenemos que recurrir al magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Pues es la reflexión de la Iglesia que lo va haciendo a lo largo de los siglos. La tradición de la Iglesia también es muy importante, que son las cosas que la Iglesia va creyendo y que nosotros ya lo aplicamos en nuestra participación en el culto, en la liturgia, y que se fue haciendo a lo largo de los siglos. Y también tenemos que recurrir a la devoción del pueblo creyente. Son los aspectos importantes para poder dar respuesta a cualquier interrogante en torno a la Santísima Virgen María. De María podemos decir muchas cosas. Se ha escrito realmente poco en los evangelios, pero se ha escrito lo suficiente para poder hacer toda una reflexión. Lo primero que podría decirles es, la Virgen María ha ocupado un lugar muy importante, preponderante en la Iglesia. Es un lugar muy privilegiado. La Iglesia, los primeros apóstoles, la consideraron valiosa e importante y la pusieron por encima de cualquier otra persona. De hecho, por ejemplo, el mismo término, nosotros no le llamamos a la Virgen María como santa, sino la llamamos en la Iglesia como santísima. Está por encima de los santos, pero no al nivel de Dios. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Yo me imagino a la Virgen María, por ejemplo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
en medio de los apóstoles, en el tabernáculo aquel, los discípulos confundidos, inquietos, preocupados, temerosos, sin saber qué hacer, sin una guía, sin un camino hacia dónde ir. En medio de ellos estaba la Virgen María, nos da cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando ellos volteaban a ver a María, firme como un bastión, como un mármol, como una columna indestructible en su fe, pues ellos se les devolvía el alma al cuerpo, les renacía de nuevo la fe y se sentían ellos acompañados y valorados por la Virgen, ¿no? Esto me parece que es importante porque desde entonces la Virgen María ocupó un lugar importante en medio de la comunidad apostólica, en medio de las primeras comunidades, y a partir de ahí pues se va a desprender toda una devoción y un culto muy, muy grande. Pero me gustaría que escucháramos este texto del Evangelio de según San Lucas, que me parece que es el más importante y el del cual se desprende todo lo demás en torno a María. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46. María dijo, después del saludo del ángel Gabriel, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Entonces María está dando cuenta de la presencia de Dios en su vida. Dios ha puesto su mirar, ha puesto sus ojos en la Santísima Virgen María. La iniciativa parte de Dios, no parte de María. María es una mujer buena, una joven, ¿verdad?, hacendosa, con mucha fe, que desde pequeña consagró su vida a nuestro Señor. Sin embargo, en ese momento la Virgen María pues no es otra más que una hija de su tiempo, de su cultura, de su religión judía. Cuando Dios pone su ojo en ella, ya desde la eternidad, pero se lo hace saber a través del ángel Gabriel, pues va a encontrar vamos a encontrar en ella un ser excepcional. Dios ha puesto su ojo, su mirar. Aquí dice, ha fijado en la humildad de su esclava, se ha fijado. Esto es muy importante porque es Dios el que va a actuar en torno a María. Y si María es importante es por la acción de Dios, ¿verdad? El único que nos va a salvar, el único que va a partir la iniciativa para la redención es de Dios mismo. Y la va a colocar como su esposa, Dios Padre, para ser la madre de su Hijo Jesucristo. Es todo un misterio, el misterio de la encarnación. Hay otras traducciones que dice, ¿verdad? Dichosa me dirán, bienaventurada, gozosa. Incluso las Biblias protestantes hablan de esto. Y dice, porque me felicitarán todas las generaciones, o todos los pueblos, o todas las naciones. Para el caso es lo mismo, ¿verdad? El sentido viene siendo lo mismo. A partir de este acontecimiento, de que Dios puso su mirar en la Santísima Virgen María, se van a desprender muchísimas cosas y María va a ocupar un lugar muy importante y podríamos decirlo indispensable en la historia de la salvación. La Virgen María pues va a recibir este llamado, esta invitación de parte de Dios y la respuesta de ella es su sí, ¿verdad? En su humildad, tiene un espíritu grande, una fe muy grande en Dios nuestro Señor, sabe que ese llamado que está sintiendo y que es el llamado del ángel Gabriel es un llamado de parte de Dios, es una invitación. María es invitada a participar de una manera privilegiada en la historia de la salvación. Bueno, entonces María va a aceptar ser la madre de Dios, eso lo encontramos en Lucas 1:38, y la pone por encima de cualquier otra criatura. Está por encima de cualquier ser humano que haya existido,
pues fue escogida de manera privilegiada por parte de Dios para ser la madre de su Hijo. ¿Verdad? Este es uno de los dogmas en torno a la Virgen María, la maternidad. Es un acontecimiento que pudiera escandalizar a cualquiera. ¿Cómo sucederán todas estas cosas que rebasan toda lógica humana? Y la respuesta está mismo en Lucas 1:37, cuando dice: para Dios no hay nada imposible. ¿Verdad? Yo creo que son palabras que resuenan en nuestros oídos también cuando no entendemos las cosas, sobre todo las cosas de Dios, pues para Dios no hay nada imposible. Esta mujer pura y santa, por eso fue escogida por parte de Dios para ser madre de su hija. Lleva una vida coherente, consagra su vida desde pequeña, va a vivir como una anahuín. Yo creo que es una palabra que nos tenemos que aprender, la palabra anahuín, el pobre de Yahvé, todos aquellos que esperan y confían y han puesto toda su vida en Dios nuestro Señor. Esos son los pobres de Yahvé. No es el pobre sociológico que no tiene nada, sino aquel que ha puesto su confianza en Dios y solamente en Él. Se les dice anahuín, ¿verdad?, en hebreo, porque ha puesto toda su confianza y dependencia en Dios, la hace ser un ejemplo para los cristianos de todos los tiempos. María, por otro lado, es para nosotros ejemplo de fe. Ella no comprendía muchas cosas en torno a su vida. ¿Cómo nacería el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo en su vientre? ¿Cómo su hijo se dedicaría a las cosas de su padre? ¿Por qué le sería arrancado su hijo y de qué forma para ser clavado en la cruz? Todas estas cosas no tenían explicación, no hay razón humana para comprenderlas, como nosotros a veces no podemos comprender muchas cosas en nuestra vida. Pero dice el Evangelio que María no comprendía todas estas cosas, pero las iba guardando en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 51. Iba guardando todas estas cosas en su corazón. Más tarde lo comprendería. Así también nosotros a veces no comprendemos muchas cosas en nuestra vida, después las vamos a comprender. En el Evangelio de Lucas aparece María como dichosa, bienaventurada. Quizás sea de los primeros términos o formas de describir a la Santísima Virgen María. Tiene muchos títulos, muchos nombres, muchas advocaciones. Estos son los primeros: dichosa, bienaventurada, gozosa, por todos los pueblos, por todas las generaciones, por todas las naciones. No por ella misma, sino porque Dios puso su humildad en su sierva. Estas palabras del Evangelio me parecen suficientes para considerarla digna de veneración, respeto, cariño por parte de todos los creyentes. Eso está en la palabra de Dios, no podemos renunciar a ella. Y por lo tanto, podríamos decir que no hay contradicción alguna entre el poder honrar a la Santísima Virgen María, ¿verdad?, en el culto que le llamamos de veneración. Hay una distinción entre la forma de nosotros adorar a Dios, que se le llama culto de latría. Es el culto exclusivo a Dios y es una adoración exclusiva. Dios es celoso. Sin embargo, nosotros también podemos venerar a las personas que han estado muy cerca de Dios y han colaborado con su obra, como la Santísima Virgen María o los santos. Entonces, muy por el contrario de lo que dicen algunos, el conocer a María es también conocer a Jesús, pues están indisolublemente unidos y se identifican plenamente, ¿verdad? Cuando queremos conocer a alguna persona y lo queremos conocer un poco más, si conocemos a su familia, a su papá, a su mamá, pues tenemos una mayor claridad de quiénes son ellos. Si queremos conocer a Jesús, pues también necesitamos conocer a la Santísima Virgen María. Su presencia en la historia de la salvación la hace indisolublemente unida a su Hijo, Jesucristo, como mediadora. Ahorita vamos a entrar en el aspecto de si es corredentora o es mediadora y en qué consiste eso.
y es mediadora de la humanidad, ¿verdad? Dios necesita las mediaciones para su obra. De Dios que podemos conocer sus manifestaciones. Y las personas podemos servir a Dios como mediación. La Santísima Virgen María tiene un lugar privilegiado como mediadora para la manifestación del Hijo de Dios. Y por lo tanto, su presencia en las primeras comunidades y después en la iglesia ha sido insustituible y necesaria para entender el misterio de Cristo entre nosotros y que vivió como nosotros gracias a María. Aquí pues ya podemos entrar un poco a definir esta primera pregunta que aparecía en el tema: ¿María es mediadora o es corredentora? Quizá algunos, estoy hablando de hace tiempo, ¿verdad? Personas piadosas, algunos santos, incluso como San Bernardo de Claraval, él decía, por ejemplo, nunca se dirá lo suficiente de la Santísima Virgen María. La exaltaba por encima de cualquier otra cosa. Y algunos le dieron el título de corredentora, quizá poniéndola al mismo nivel de Dios nuestro Señor o a nivel de su Hijo Jesucristo. María está en función de la obra de Dios, pero no es ella la que va a redimir o la que va a salvar. Es mediación nada más. Para ello tenemos que recurrir al Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. No menciona a la Virgen María como corredentora. Aquí le da otros títulos, ¿verdad? Habla de ella como abogada, auxiliadora, socorro y también como mediadora, ¿verdad? Tiene un lugar por excelencia. La excelsa Madre de Dios, del Divino Redentor, es la compañera más generosa de todas. Ella nos acompaña en nuestro caminar en la fe, colaboró de manera totalmente singular en la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor. Sin embargo, esa no lo hace ser una redentora. Ella no redime, no tiene ese poder porque a final de cuentas es una mujer como cualquier otra mujer. Escogida por Dios, pues sí, ¿verdad? La Iglesia no duda en atribuir en María una misión subordinada. Aquí nos dice la Lumen Gentium, los números del 60 al 65. Entonces, algunos en su afán, ¿verdad? Y quizás llevados por el sentimiento, el amor que sentían por la Virgen María, pues la exaltaron quizá demasiado, ¿no? Por encima de cualquier, que sí tiene ese lugar, pero no tiene el lugar de Jesucristo, ¿verdad? Es colaboradora, es ayudanta, fue invitada, la iniciativa parte de Dios. Por el otro lado podemos encontrar algunos otros que quizá, y por decirlo de alguna forma, la degradan, ¿verdad? Y la quieren colocar estrechamente unida a las personas, diluida en el pueblo fiel, quitándole así su función concreta que ella tiene en el misterio de Cristo, función que por otra parte es irreemplazable. Entonces María no es como cualquier persona, pero tampoco está al nivel de Dios, ¿verdad? Entonces creo que el lugar que le tenemos que dar a ella es el lugar que le corresponde, y es precisamente el de ser colaboradora, estar cercana a la obra de Dios en cuerpo y alma. Podemos decir o podemos describirla a ella como la primera cristiana. Hay muchas formas como nosotros podemos también llamarla. Aquí hay un escritor, teólogo, Picasa, español, que nos dice que podemos también nosotros llamarla con otros términos: hermosa, bella, agraciada, privilegiada, favorecida, llena de gracia,
contemplada, amada de Dios, amiga. Son muchos títulos que le podemos dar. El Papa Francisco pues dice que el término corredentora puede causar alguna confusión, ¿no? Como al ponerla al mismo nivel de Dios a la Santísima Virgen María. Y la Virgen María no quiere sobresalir, sino que quiere presentarnos simplemente a su Hijo, la humilde servidora del Señor. Ella no quiere aparecer, ¿verdad?, como la más importante, o la redentora, o la salvadora, ¿no? Es colaboradora, está integrada plenamente, es indispensable su función, es irreemplazable lo que ella realiza, ser la Madre de Dios. No es para menos, ¿verdad? Y hay que reconocerla de esa manera. Sin embargo, no podemos colocarla por encima, ¿no? ¿Cuál es la función de la Santísima Virgen María? Ser la mediadora, ¿verdad? Las personas podemos ser mediación también de Dios cuando Él nos llama y nos da ese llamado y esa vocación. Recordar que la iniciativa siempre parte de Dios. Sin Dios, la Virgen María no sería más que una joven, pues buena, hacendosa, llena de fe, pero no sería una persona más allá de eso. Como nosotros también, si no estamos unidos a Dios nuestro Señor, pues no somos así mucha cosa, ¿no? Unidos a Dios nuestro Señor se cobra un sentido distinto, un sentido nuevo en nuestras vidas. Entonces, mediación por el cual llegó al mundo la salvación eterna. Eso ya la coloca en un lugar pues privilegiado por encima de los hombres, pero por debajo de Dios, ¿sí? María es intercesora, ¿verdad? Recordemos ese pasaje tan bonito de las bodas de Caná, ¿verdad? Eso nos remite precisamente a la intercesión. María va a actuar en favor de esta familia que los han invitado y no pide directamente un milagro de parte de Jesús, pero sus palabras llenas de esperanza, de confianza en su Hijo, hace que su Hijo intervenga, ¿verdad? Entonces ella intercede. Yo creo que lo podemos entender muy fácilmente en nuestra vida diaria, cuando queremos lograr algún proyecto y tenemos alguna traba, alguna dificultad, pues recurrimos a un amigo, ¿verdad?, que tiene alguna influencia y que nos puede ayudar a conseguir que se realice ese proyecto, ¿verdad? Tal vez en una oficina del gobierno. Entonces, es una mediación o es una intercesión. Bueno, la Virgen María intercede ante su Hijo. Y como está tan unido y tan cercano a Dios nuestro Señor, pues no queda otro remedio, ¿verdad?, que cumplir con la Madre lo que la Madre le está pidiendo. Lo mismo podemos decir de los santos. También son intercesores porque han sido personas muy allegadas, muy cercanas a Dios nuestro Señor. Sin embargo, ellos, sin la presencia de Jesucristo, no son nada, ¿no? A mí me llamó la atención una vez en Tabasco, había una devoción muy grande a San Judas Tadeo. Y me pidieron que fuera a hacer una bendición y una celebración ese día. Y bueno, entonces yo vi como unas 100 imágenes de San Judas Tadeo en esa capilla, pero no había una sola imagen de Jesucristo. Y yo les decía a estas personas, pues qué bueno que tengan esa devoción a un santo, a un apóstol, como San Judas Tadeo. Dije, sin embargo, Judas Tadeo no es nadie sin Jesucristo. La Virgen María no va a ser nadie sin Jesucristo. Entonces dije, en medio de todas estas imágenes tenemos que poner la imagen de Jesucristo. San Judas Tadeo está en relación con Jesucristo. Él no puede realizar un milagro o no lo realiza porque no tiene ese poder. Quien realiza el milagro es nuestro Señor Jesucristo por mediación o intercesión de San Judas. Eso mismo sucede con la Virgen María. La Virgen María no tiene ese poder de salvar o de realizar un milagro, etc. Pero sí tiene el poder de interceder. Y es una gran intercesora, ¿verdad? Lo que les decía al principio, ¿verdad? Que es una grande compañera de los apóstoles, ¿no? Entonces,
La Virgen María nos sigue acompañando en nuestro caminar y atiende a nuestras necesidades. Ella trata de resolver nuestras dudas, nos ayuda a comprender el misterio de Dios, el misterio de su Hijo Jesucristo, y también nos ayuda en nuestras necesidades y en nuestras enfermedades. Podemos recurrir a ella, ¿verdad?, en el culto de veneración. La Virgen es venerable y no hay contradicción alguna entre venerar a la Virgen María y adorar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Al contrario, yo pienso que nuestro Señor Jesucristo se pondrá contento de que nosotros honremos y digamos cosas bonitas de su mamá. Yo creo que todos nosotros, si alguien dice algo bonito de mi mamá, pues yo me voy a sentir contento, ¿verdad? Hasta voy a decir, pues digan más cosas bonitas de mi mamá, ¿no? Me voy a sentir orgulloso de eso. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo se sentirá también contento y orgulloso de que podamos decir cosas bonitas de su mamá. La Iglesia siempre lo ha hecho, la Virgen María se lo merece, ¿verdad? Pero siempre pensar, la Virgen María unida con su Hijo Jesucristo. No lo podemos separar, no la podemos quitar, al contrario, ¿verdad? Tenemos siempre que unirlos a ellos dos, es una sola obra. Cuando nosotros exaltamos a la Virgen María, estamos exaltando también a su Hijo Jesucristo, y a su Hijo Jesucristo por encima de cualquier otra persona, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las características de la veneración a la Santísima Virgen María? ¿Verdad? En primer lugar, tienen que tener el aspecto trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Este es el misterio más grande de nuestra fe que tenemos que tomar en cuenta. María está inserta en ese misterio de la Santísima Trinidad, entonces no podemos separarla de eso, ¿no? Segundo lugar, María está siempre referida a su Hijo Jesucristo y todo va a depender de Él. María está en función, va a acompañar a su Hijo en todo momento, en toda circunstancia, está desde su nacimiento hasta su muerte y después de su muerte ha permanecido en la Iglesia, pero siempre unida a su Hijo Jesucristo. Y el tercer aspecto es el aspecto eclesial de la Iglesia. María hace parte de la Iglesia, pero al mismo tiempo es madre y tipo de la comunidad. Entonces eso nos lo dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces el otro nombre que podemos dar a la Iglesia es el nombre de María. María es el ejemplo o la forma como podemos comprender a la Iglesia. Y María no está separado de la Iglesia, porque a final de cuentas la Iglesia es la Iglesia de Cristo. Entonces, pues aquí estamos resolviendo esta situación, ¿verdad? María es mediadora más que una corredentora. Se le podría dar el título también, pero para no crear esa confusión, pues mejor la podemos decir como mediadora, intercesora. El Concilio Vaticano II nos habla de abogada, ¿verdad? El Padre Picasa nos está hablando también de hermosa, bella, privilegiada, favorecida. Hay muchas formas como podemos describirla, ¿no? Y que revelan pues la actitud de la Santísima Virgen María, revelan el misterio de la Virgen María. Las advocaciones, ¿verdad?, que tenemos en las diferentes naciones de nuestro continente y en otros continentes, pues revelan el cariño que le tenemos a la Virgen María. Y qué bueno, ¿no?, ¿verdad?, que podamos nombrarla de una y mil formas, ¿no? Creo que la Virgen María se lo merece, siempre unida a nuestro Señor Jesucristo. Pues quiera el Señor pues ayudarnos a todos a aumentar nuestra devoción a la Virgen María y junto con ello pues adorar a nuestro Señor Jesucristo por encima de cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? En los pueblos donde yo he participado, pues he descubierto un gran cariño a la Santísima Virgen María. Y contarles simplemente, ¿verdad?, de una historia o anécdota en la misión de Cuba. Ahí cuando visitábamos las comunidades rurales,
pues no había ningún vestigio de fe cristiana, ninguna capilla, no había nada. La gente estaba totalmente ajena a lo que era Dios y la religión. Algunos tenían alguna noción vaga de la Virgen de la Caridad, pero no la relacionaban con Dios, no tenían un concepto de Dios así claro. Y el llegar a estos lugares era muy difícil porque había un rechazo hacia la religión, y más nosotros como llegábamos como misioneros católicos. Pero yo preguntaba, ¿y a alguien le gusta la Virgen de la Caridad? Y nos decía, pues doña Chonita, ella tiene una imagen de la Virgen de la Caridad. Y a partir de ahí comenzábamos una pequeña comunidad, ¿verdad? Que se empezaban a reunir en torno a la Santísima Virgen María, y a partir de ahí ya les podíamos hablar de Dios. Y ahí se fueron fundando pequeñas comunidades. Y yo podría decir que la Virgen María pues es esta gran convocadora, ¿verdad?, del pueblo cristiano. ¿Cómo nos ayudó esta fe? Y la fe en el pueblo cubano no se perdió gracias a la fe a la Virgen María, Nuestra Señora de la Caridad. Lo mismo yo creo que sucede en nuestro pueblo en torno a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Pues que nos sintamos todos así muy acompañados, muy unidos a la Santísima Virgen María. Así como ella acompañó a su Hijo, ahora nos acompaña a nosotros como iglesia, primeramente, acompaña a nuestras familias, acompaña a nuestras personas y de manera especial pues acompaña nuestro instituto misionero. Somos misioneros de Guadalupe y ustedes son parte también muy fundamental en nuestra misión. Yo siempre que salía en las lanchas a las correrías apostólicas en el Brasil, pues siempre pensaba en nuestros queridos padrinos y madrinas, nuestros bienhechores. Dije, ellos van con nosotros. Sin ustedes no podríamos llegar a estas 49 comunidades que tenemos ahí sobre el río Amazonas, ¿verdad?, para poderlos evangelizar. Y siempre con la compañía de ustedes y de la Santísima Virgen María. Dios los acompañe a todos. Les mandamos un saludo de parte de todos los misioneros de Guadalupe y muchas gracias por escucharnos en estas transmisiones que estamos haciendo para ustedes. Bien amigos, pues el padre Oscar Mario, ya con mucha lucidez, nos contestó muchas de las interrogantes que tenemos sobre María y quedó claro la importancia de María como mediadora en el pasaje evangélico de las bodas de Caná, ¿sí?, donde Jesús realiza su primer milagro. Y es ahí donde María, ¿sí?, nos da la gran recomendación: hagan todo lo que Él les diga, ¿sí? Tenemos que tener siempre esa atención a Jesús, como nos dijo el padre Oscar Mario, ¿sí? Siempre veneramos a María en relación a su Hijo Jesús. Nunca lo hacemos solos, siempre debe ser el lugar que le corresponde, intercesora. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y te esperamos para nuestra siguiente entrega. Y no lo olvides, la misión comienza contigo.